¿Puede existir una filosofía que nos explique el videojuego desde su acontecer? Es decir, desde el videojuego, más allá de si un videojuego es bueno o es malo. Pues bueno, en este video de hoy les quiero explicar la filosofía del videojuego desde una perspectiva del jugador, desde una perspectiva de nosotros que en algún punto fuimos niños o niñas que jugamos videojuegos con la esperanza de ser ese personaje, con la esperanza de ser eso que nosotros veíamos a través de la pantalla, pero sobre todo aquello que veíamos más allá y que estaba fuera de los límites del tiempo, de la conciencia, de la razón y del sentido. Es por eso que les invito a que veamos este video en donde les presento mi siguiente ensayo publicado, el cual lleva como título La filosofía del videojuego, o más específicamente, el videojuego como existencia. Pero antes de empezar, muchachas y muchachos, en el enlace de este video o en la biografía de este video, les estaré dejando el enlace para que ustedes puedan ir a comprar y leer ese ensayo filosófico del cual muy brevemente en este video les voy a explicar. Así que sin más, querido jugador, te invito a jugar. Y es que el videojuego no es simplemente un juego con control, es que hay más allá del control, que hay más allá de este personaje. Es por ello que tomamos el videojuego como un refugio existencial, en donde somos y acontecemos en la medida en que jugamos. Es decir, el jugar es un acontecer de la vida misma, porque el juego es la simulación de una vida a partir de un personaje que tiene unas directrices que son movidas a través de un control y que desde luego está guiado por las acciones que tomamos a partir de una serie de comandos. Esto, a primera instancia, pareciera que nos dijera como que el videojuego no es nada, pero si nosotros nos llevamos al sentido, desde que nosotros llegamos a la casa, después del colegio, dejábamos la maleta, encendíamos la consola y simplemente escuchábamos ese sonidito con el cual sabíamos que íbamos a entrar a un nuevo mundo, es decir, a un nuevo refugio, ya desde ahí el videojuego tomaba sentido como una forma de hacer algo por la vida. Y eso es indispensable porque esa es una prefilosofía que nos permite desde el videojuego preguntarnos por qué, cuándo, dónde, de qué manera, hacia dónde y todas esas preguntas que obviamente no tienen una profundidad filosófica bastante segura, pero que en su primera concepción nos permite a nosotros como jugadores decirnos o preguntarnos qué es lo que estoy jugando, pero más allá de jugar, ¿qué es esto realmente? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de la pantalla? Es por eso que el videojuego es un refugio, o lo tomamos en este caso como un refugio. Y luego aparecía personaje. Ese personaje con el que nosotros nos sentíamos identificados porque tenía superpoderes, o porque podía hacer esto, o porque podía hacer esto otro. Y esa identidad pixeleada y esa identidad que estaba más allá del juego y de la pantalla era lo que nos permitía darle libertad, era lo que nos permitía o nos permite darle libertad, porque incluso a día de hoy los videojuegos siguen y podrían seguir siendo y seguirán siendo el refugio de los soñadores que juegan. Y así aprendemos a qué es lo que somos, pero también en ese aprender qué es lo que somos, nos damos cuenta de qué es lo que hay más allá. Y eso justamente es una prefilosofía del sentido por el videojuego, ya que en él encontrábamos formas y maneras de ser sin ser juzgados, sino simplemente éramos jugando. Y claro, luego estaba el tiempo en el videojuego. Y es que ustedes, queridos jugadores, no me van a decir mentiras cuando yo les digo que jugar videojuegos es perder el tiempo, pero no perder el tiempo como eso que dicen los adultos de, no, es que si juega un videojuego se está perdiendo el tiempo, póngase a hacer algo productivo. No, digo perder el tiempo porque podíamos pasar un minuto, una hora, 2 horas, 3 horas, incluso estábamos pasando una misma misión y de repente seguíamos pasando esa misma misión, o de repente adelantábamos muchísimas misiones de un juego, o de repente simplemente queríamos estar por ahí, andar por acá, ver esto, y entonces nosotros elegíamos y en esa libertad de ser y sobre todo de acontecer era lo más y es lo más hermoso del videojuego, porque es una elección del sentido práctico hacia una capacidad y hacia una voluntad que nos permite reconocernos en ese personaje, en ese juego, en esas circunstancias y en ese mundo virtual. Habían muchas posibilidades, habían muchos glitches, habían muchas cosas por hacer y hay muchas cosas por hacer en un videojuego. Lo que pasa es que yo tomo esto desde la nostalgia, es decir, desde el videojuego como un acontecer de antes, pero no tenemos que caer en esa redundancia. Hoy seguiríamos jugando videojuegos. De hecho, a mí me encantan los videojuegos porque conozco personas que juegan, son adultas y consideran que los videojuegos es la mejor forma de tomar ese sentido. Yo llevo esto desde el acontecer como una forma de pasado, pero que bien puede ser de presente o del futuro. Es decir, aquí la temporalidad, tal cual como en el videojuego,
no se relaciona exactamente con algo que sucedió, que está pasando, que pasará, porque el videojuego seguirá y sucederá en muchas posibilidades. Y entonces, ¿qué pasaba cuando moríamos? ¿Qué pasaba cuando nos preguntábamos qué teníamos que hacer para pasar un nivel y de repente moríamos y moríamos y moríamos? Pues bien, aquí es donde se da la apertura de una segunda prefilosofía del videojuego, porque morir en el videojuego no era el final, era el comienzo de algo y entonces nosotros ya sabíamos y teníamos esa experiencia y teníamos eso en nuestra cabecita para decir, ok, tengo que pasar por acá, tengo que hacer esto y eso nos permitía jugar. Entonces era un aprendizaje constante porque siempre estábamos jugando, aprendiendo. Y la posibilidad del error no nos encasillaba como algo de fracasamos, sino más bien como una nueva forma de intentar, sino más bien como una nueva forma de hacerlo, de intentar, de pasar el nivel, de jugar una vez más, y así se nos iba el tiempo. Y entonces llegaba el momento en que teníamos que guardar partida, el momento en el que teníamos que guardar ese nivel, el momento en que después de muchas horas pasamos ese jefe difícil, pasamos esa circunstancia difícil, pero nos sentíamos seguros. Y entonces el videojuego nos daba la posibilidad de guardar. Más allá de lo técnico, más allá del sentido, más allá de todo esto, guardar la partida era una forma de decir, lo logré. Y eso, en el jugador, era una forma y un orgullo porque los logros se presentaban como formas de decir, lo hice. Y entonces cada videojuego era una narrativa nueva porque nuevos personajes, nuevos entornos y nuevas circunstancias nos metían en la idea de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos jugar. Y claro, luego estaba volver al mundo. Nadie quería volver al mundo cuando tenía su videojuego favorito frente, pero sabíamos que teníamos que volver porque el tiempo se acababa. Y entonces comenzábamos a pensar más cosas del mundo, más cosas de la vida. Veíamos las cosas y decíamos, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no soy este personaje? Y esa libertad nos permitía preguntar y preguntar y preguntar. Y en ese acontecer de jugar, el preguntar era una apertura del pensamiento. Y es una apertura del pensamiento porque jugar requería de paciencia, estrategia, pero sobre todo de amor, de cariño. Jugar no simplemente era llegar al fin del juego y decir me lo pasé, sino disfrutar ese acontecer del videojuego jugado. Y aquí hay unas breves referencias que yo les comparto a ustedes por si quieren adentrarse en diferentes cuestiones de la filosofía hacia el videojuego. En Heidegger pueden leer cómo se habita desde el mundo digital, o es decir, desde la técnica, en Gadamer pueden leer ustedes el juego como una comprensión del sentido. En Benjamin pueden encontrar ustedes cómo se narra la vida a través de lo técnico y cómo hoy en día el videojuego es una forma de filosofía que nos permite acontecer ante la vida. Porque vivir también es jugar. Aprendemos a fallar y a resistir, aprendemos a planificar y crear estrategias y aprendemos, sobre todo, a esta sorpresa que les tengo acá. Aprendíamos a compartir. Y es que, ¿quién no jugó un buen videojuego con un amigo del barrio, con un amigo de la calle, con algún amigo del colegio y sentía que entre los dos podíamos hacer muchísimas cosas? Entonces, muchachos, los invito a que lean la filosofía, que lean estos filósofos que les dejé anteriormente, pero sobre todo a que nunca dejen de jugar. Y bueno, quiero aprovechar este video haciendo este cierre para agradecerle al profesor Manuel Darío Palacios, que es él en alguna clase de prefilosofía, bueno, no, en alguna clase de filosofía cuando estaba estudiando para ser profesional, en una clase de hermenéutica nos habló de la hermenéutica del videojuego. Y gracias a él es que este libro y gracias a él es que este ensayo y esta prefilosofía del videojuego está hoy aquí presente. Entonces los invito a que vean y busquen su canal, Filosofía y Videojuegos, en la cual él se dedica específicamente a hablarnos desde la filosofía, pero desde una filosofía del videojuego desde adentro. Así que, profesor Manuel, si está viendo esto, muchísimas gracias por esas clases de hermenéutica, muchísimas gracias por esas clases en las tardes que no se olvidarán. Y bueno, esperemos que sigamos jugando, porque mientras usted lo haga, todos lo estaremos haciendo. Muchachos, muchísimas gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo. No olviden seguir jugando y sobre todo seguir siendo jugadores de videojuegos hasta el infinito, porque la imaginación no se termina y el videojuego continúa. Un abrazo, que les vaya muy bien y que tengan un excelente resto de día. Muchísimas gracias por acompañarme en este video.